Yujito gruñó, levantando un brazo para agarrar un puñado de su cabello mientras emergía a la consciencia. Sintiendo manos tomar las suyas y apartarlas, intentó recordar dónde estaba y qué había pasado. Para de moverte, dijo una voz fría sobre ella, colocando sus brazos de nuevo a los lados, y ella intentó abrir los ojos solo para que la súbita inclusión de luz la cegara, forzándola a cerrarlos con fuerza. Mientras rebuscaba en su mente, la persona sobre ella parecía capaz de leer sus pensamientos. Fuiste atacada y herida. ¿Mi amigo y yo? Akatsuki. Yujito apretó los párpados con fuerza mientras una avalancha de recuerdos invadía su mente. Flashes del repentino ataque vinieron a su cabeza, junto con el recuerdo del Raikage, diciéndoles a ella y a Be que si alguno de ellos entraba en contacto con alguien que llevara una capa negra con nubes rojas, debían regresar rápidamente a Kumo o a la aldea oculta más cercana, si fuera el caso. Había estado en una misión para desalojar a un grupo de bandidos de uno de los antiguos edificios de suministros de guerra cuando un hombre con un Itayate de Taki, y la capa con nubes rojas, apareció frente a ellos. Le había pedido a Yujito que lo acompañara pacíficamente, o recurriría a la violencia. Ella y Atsui, un jonin impulsivo y también rubio, habían intentado retroceder cuando Atsui fue alcanzado por una gran guadaña con 3 hojas rojas. Desde los arbustos cercanos, un hombre vestido de manera similar salió, la guadaña retrayéndose en su agarre donde lamió la sangre de Atsui. La piel del hombre había cambiado de color, volviéndose una mezcla de negros y blancos, casi como uno de esos emblemas de vudú aterradores que ella temía de niña. En ese punto, encontraron imposible escapar, la única salida era regresar al edificio de suministros. Así que corrieron, y siguieron corriendo hasta que Atsui comenzó a desarrollar heridas de la nada. Empezó con pequeños cortes en sus piernas y brazos, hasta que hubo agujeros profundos y pulmones perforados. Yujito había dejado a Atsui tosiendo sangre, la imagen de él yaciendo allí ahogándose en un charco de su propia sangre seguro que perseguiría sus pesadillas. Moviéndose por los oscuros pasillos, Yujito se dio cuenta de que realmente no había escapatoria. El edificio de suministros no tenía túneles de escape, como si, en caso de ser atacado, los habitantes prefirieran que fuera destruido antes que tomado por el enemigo. Así que sacó su bolsa y la de Atsui, quien le había asegurado que no la necesitaría y se dispuso a preparar una trampa. Guiando al dúo a través del complejo, pensó que los había atrapado y se había dado una ventaja cuando actuaron como si morir fuera algo cotidiano, dejándola con la única opción que le quedaba, recurrir al yokai del Nibi. A partir de ahí, la pelea parecía ir a su favor. El de cabello plateado había sido fácilmente eliminado y había hecho retroceder al enmascarado. Pero el hombre que pensó que había matado no murió. Había usado todo lo que sabía contra él. La lengua de fuego del Nibi, una forma debilitada de la bola Biju. Yujito nunca había podido formar una a plena potencia, incluso después de entrenar con el yokai durante más de una década, pero nada de lo que hacía parecía siquiera hacerle notar. Después de la bola Biju, había tenido que dejar de recurrir al Nibi. Sus propias reservas estaban agotándose, y no tenía ilusiones de arriesgarse a que el Biju se liberara. Usando Taijutsu, descubrió que era inútil. El hombre de cabello plateado, que se había presentado como Idan, había usado su guadaña para obtener una muestra de su sangre, ingiriéndola como había hecho con la de Atsui. Levantando uno de sus brazos, se había cortado su propio brazo, dejando que la sangre fluyera al suelo y moviendo sus pies para que la sangre dibujara un extraño patrón de un triángulo dentro de un círculo. Intentando detenerlo, había atacado en el segundo en que su pie se detuvo, golpeando con una lluvia de kunai. Él dejó que lo alcanzaran, causando heridas menores por todo su torso. Que también aparecieron en el torso de Yujito. Con creciente horror, Yujito se dio cuenta de lo que le había pasado a Atsui. Corriendo para enfrentarlo, él había sacado una pica y la había usado magistralmente para atravesar ambas manos de ella antes de lanzarla a ella contra un pedazo de pared, donde había luchado por liberarse antes de desmayarse por el dolor de las heridas que Idan le había infligido con ese jutsu suyo. Volviendo al presente, Yujito abrió los ojos de golpe y se movió para atacar a sus captores. Si había sido capturada para la extracción de su Biju, se aseguraría de derribar a uno de ellos. Uno menos para que Be y el resto de Kumo lidiaran con él. Cambiando de posición, tenía al hombre sobre ella en una llave de estrangulamiento antes de que se disolviera en agua y volviera a estar sobre ella, varias otras formas moviéndose para restringirla. Oye. El hombre tomó su cabeza, manteniéndola quieta mientras varios otros la sujetaban. ¿Esa es manera de tratar a tus rescatadores? ¿Qué?
Mirando a su alrededor, Yujito se dio cuenta de que ninguna de estas personas se parecía a las dos que la habían atacado, ni llevaban las capas distintivas conocidas de los miembros de Akatsuki. Las primeras personas que notó fue una mata de cabello rubio. Conteniendo su emoción, el dueño del cabello era un adolescente, de 16 años como mucho, con un trío de marcas de nacimiento como bigotes en sus mejillas, inquietantemente reminiscentes de los mayores traidores de Kumo. Junto a él había un pelirrojo, también de 16, que era pálido en comparación con la piel bronceada del rubio, y tenía ojeras oscuras alrededor de sus ojos verde mar. A su lado, completando el grupo que sujetaba sus piernas, había una chica de cabello teal, un poco mayor que los dos chicos, con ojos magenta casi brillantes. 4 personas sujetaban sus brazos, y todas eran mucho mayores que los adolescentes. Había un gigante blindado, que parecía un samurái, con un extraño artefacto conectado a su espalda que emitía vapor. La única parte de su rostro visible eran sus ojos, que atravesaban todo lo que miraban. Junto a él, ayudando a sujetar su brazo izquierdo, había un hombre más bajo, con cabello rojo y un aspecto más casual en su vestimenta, usando lo que parecía ser un cuello de tortuga y jeans. Sujetando su brazo derecho estaba un hombre bajo con cabello gris plateado recortado, que llevaba pantalones índigo con una camiseta verde bosque. El hombre final era el mismo que había oído cuando despertó, con un cuerpo delgado y vistiendo algo similar a los Jonin de Iwa. Su cabello también estaba peinado hacia atrás, aunque parecía caer sobre su rostro, ocultando parte de él de la vista. Y ninguno de ellos parecía tener la intención de extraer al Nibi. Relajando sus esfuerzos, ellos solo la miraron antes de que el adolescente rubio hablara. ¿Terminaste? Ella asintió en silencio, y la colocaron en el catre donde había estado acostada. Mirándolos, se giró hacia el que parecía el líder, el hombre pequeño con la camiseta. ¿Cómo? El resto de la pregunta quedó sin decir, y fue respondida por el adolescente pelirrojo. Utakata y yo fuimos enviados a ver cuál era la fuente del yokai mientras pasábamos por aquí. Una vez que llegamos, ambos nos enfrentamos a Akatsuki en combate y Utakata mató a uno de ellos antes de curarte. El pelirrojo resumió antes de caer en silencio. Después de varios segundos, el que ella había intentado atacar habló. Matarlo no fue gran problema, y curarte tomó algo de tiempo, intervino el ahora nombrado Utakata, atrayendo su atención. Tenías toneladas de heridas, sin mencionar el daño causado por esas picas a través de tus manos. Ayudará si no las fuerzas en los próximos días, sin embargo. Aunque te curé, no significa que debas volver al servicio activo. Entendido. Yujito levantó su mano derecha, mirando la palma entera que le devolvía la mirada. Tal destreza curativa ni siquiera Tsunade de los Sanin podía realizar. ¿Cómo me curaste? Ni siquiera los mejores médicos podrían haber. El yokai del Rokubi es un poder formidable cuando se trata de curar, explicó Utakata antes de señalar con el pulgar al rubio. Lo único que se acerca son los poderes regenerativos de Naruto. Soy increíble de esa manera, respondió Naruto con una sonrisa dentuda. Claro, dijo Utakata con tono inexpresivo, volviéndose hacia Yujito e ignorando las quejas de Naruto. De todos modos, insistimos en que viajes con nosotros. ¿Qué? ¿Rokubi? Yujito se enorgullecía de mantenerse al día con los asuntos mundiales, pero ese comentario sobre el Rokubi la descolocó. Sí. Soy el que lo contiene. ¿Dónde más encontrarías el yokai del Rokubi? Yujito quedó atónita ante esa revelación, y debió notarse en su rostro, porque el grupo parecía mirarla con preocupación. ¿Estás seguro de que está bien? Habló la chica junto a Naruto, y ella se encogió bajo la mirada que le daba el rubio. Por supuesto que no, respondió Utakata, señalando a la chica sentada en el catre. Para el mundo, hemos desaparecido después de que Akatsuki fue visto en el último lugar donde se sabía que estábamos. Probablemente piensen que todos aquí están muertos. Parece que necesitas más práctica para descifrar el estado emocional de una persona dada la situación a su alrededor, añadió el gigante blindado, ganándose el asentimiento del hombre pelirrojo junto a él. La chica hizo un mohín antes de agarrar el brazo de Naruto y arrastrarlo lejos. Nada por debajo de la cintura. Gritó el hombre pelirrojo a los dos. Ninguno de los dos es lo suficientemente mayor para ser padres. Vete a la mierda, Roshi. Gritó Naruto en respuesta, protestando a medias por ser arrastrado lejos de donde estaba la acción. Roshi solo rió en respuesta, y el cerebro de Yujito finalmente alcanzó a procesar lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, ustedes son los Jinchuriki desaparecidos, declaró Yujito, recibiendo asentimientos en respuesta. Utakata tiene el Rokubi, eso lo entendí.
¿Y el resto de ustedes? Para el caso, ¿cuáles son sus nombres? Me llamo Rossi. Tengo el Yombi, dijo Rossi, dando un pequeño saludo. An. Gobi, declaró el hombre alto. Hermano menor de Rossi. Kurosuna no Gaara. Shukaku, habló el adolescente pelirrojo, y luego miró al más pequeño del grupo. Tadashi Yagura. Sanbi, al escuchar el bijú, Yujito se sobresaltó. Pero estás muerto. Yagura le dio una sonrisa triste. Eso es lo que la gente piensa. No he visto necesario corregirlos, Yujito asintió, antes de plantear su siguiente pregunta. Y uno de esos dos que se fueron es el Jinchuriki del Nanabi, respondió Rossi esta vez. Sí. Fuloes hizo una breve pausa. No preguntaste por el pequeño. Bueno, obviamente no es un Jinchuriki. El Jinchuriki del Kyuubi aún está en Konoha, bajo llave, notó las miradas inexpresivas que le daban. ¿Verdad? El pequeño tiene una maldita buena historia de cobertura, eso hay que reconocérselo, habló Rossi primero, y su comentario sirvió para establecer el tono de la conversación. ¿Konoha mintió? Yujito estaba asombrada, y claramente se notaba. Apartando un mechón de cabello de su rostro, usó el momento para recomponerse. ¿Por qué harían eso? Para el caso, ¿por qué no está ninguno de ustedes muerto? Pensé que Akatsuki. Ah, todo eso está relacionado, interrumpió Utakata, tomando el control de la conversación. Verás, desterraron a Naruto por lo que pasó cuando alcanzó la primera cola en el manto. ¿El temperamento? Yujito estaba confundida, y su rostro lo mostraba. Pero eso es de conocimiento común para cualquier aldea que haya tenido un Jinchuriki, y sé de hecho que Konoha ha tenido al menos un Jinchuriki antes. Naruto, dijiste. Ante la confirmación, continuó. Esos Jinchuriki también usaron al Kyuubi en batalla, así que ya deberían haber sabido qué habría pasado. Excepto que Naruto es el hijo del anterior Jinchuriki del Kyuubi, se sumó Yagura a la conversación. No podrían haber sabido de eso. Pero, esos son solo mitos, respondió Yujito. No hay forma de que esas historias sean ciertas. Lo son, le dijo Utakata. Esos mitos tuyos son relatos de lo que pasó en Kiri con los clanes Kaguya y Yuki. Desde entonces, han sido cuidadosos de no crear más hijos, y las historias se extendieron a las naciones elementales. ¿Te costaría encontrar una aldea oculta que tuviera un Jinchuriki que tuviera hijos fuera de Konoha? Por supuesto, añadió. Pero ¿cómo está el Yujito? Podía decir, por los pocos momentos que había visto del adolescente rubio, que estaba muy cuerdo. El Yondaime Hokage fue un poco un genio en ese aspecto, explicó Yagura. Tomó la mitad del Kyuubi con él al estómago del Shinigami, mientras la otra mitad fue sellada dentro de Naruto. Eso solo fue suficiente para frenar el efecto de ser una locura absoluta. Fue solo una locura temporal, concluyó Yagura. ¿Qué? Si Yujito no fuera lo suficientemente hábil para detectar cuando alguien mentía, habría creído que los hechos que le contaban no eran más que ficción. Sin embargo, tal como estaba, lo desterraron porque estaba temporalmente loco y mantuvieron las apariencias de que lo tenían bajo llave. No pensé que Konoha fuera capaz de hacer tal cosa. Lo son, habló Gaara por primera vez desde que dio su nombre. El linaje de Naruto es otra cosa que le ocultaron. Su padre en particular. ¿Por qué? ¿Quién es su padre? Preguntó Yujito. Y para el caso, aún no han explicado por qué no están muertos. Su madre fue el Jinchuriki anterior, debes entender eso, le dijo Yagura. Y tenlo en mente, con las historias que has oído, cuando te diga que su padre no fue otro que el Yondaime Hokage. No pronunció Yujito. Konoha no puede ser capaz de eso. Si fuera Kumo, lo creería en un instante, pero no Konoha. Debes entender que supuestamente hubo circunstancias atenuantes durante el nacimiento de Naruto, pero eso no significa que Namikaze esté libre de culpa, elaboró Yagura, y Yujito asintió en silencio. ¿Y cómo están todos vivos? Aquí todos mostraron diversos niveles de vergüenza. Honestamente, Naruto nos unió de alguna manera. Llámalo una suerte extraña o un acto de kami, pero él nos encontró en sus viajes y de alguna manera todos estamos aquí. El chico es extraño de esa manera, rió Utakata. Tiene la suerte del diablo, y la usa cuando apuesta. Recuerda esto. Nunca apuestes contra él. Te servirá bien mientras estés con nosotros. Yujito rió, y pensó que podría valer la pena quedarse con este grupo heterogéneo. Ociosamente, se preguntó qué estaba pasando en Kumo en ese momento. En los cuarteles del Raikage, no todo estaba bien. El Yondaime Raikage, había oído sobre la desaparición de Yujito cuando ella no reportó con Atsui ese día. Desde la desaparición masiva de Jinchuriki, tanto Kumo como Konoha habían entrado en confinamiento, protegiendo a sus Jinchuriki tanto como podían.
Por supuesto, solo había tanto de su hermano que Kumogakure, en general, podía soportar. Así que, después de 1 año y medio sin noticias de Akatsuki, el Raikage había permitido a Be y Yujito salir libremente de la aldea, siempre que tuvieran un Jonin con ellos en todo momento. La pareja había retomado misiones nuevamente, y Be se había mudado de vuelta a un Raikyo. Yujito había ido a una misión simple, apenas de rango B, y había ido con Atsui, quien tenía órdenes claras de contactar con Kumo una vez que llegaran al edificio de suministros y cuando terminaran y estuvieran de regreso. Había hecho contacto cuando llegaron al edificio, dando una estimación de cuánto tiempo tomaría despejar el edificio. Llegó el momento del mensaje de regreso y pasó, y no se recibió ninguna noticia. Siendo el hombre prudente que era, el Raikage había enviado un equipo para asegurarse de que nada hubiera pasado. Regresaron con noticias de los restos de una batalla masiva donde una vez estuvo el edificio de suministros, incluso citando la pesada sensación de yokai en la zona. Una vez que eso ocurrió, el propio Raikage había ido a verlo, y examinó el área meticulosamente, dándole 2 conclusiones. Que Akatsuki había tomado otro Biju, elevando la cuenta a 7. Era necesario convocar una cumbre de los Gokage para lidiar con el problema, y sabía exactamente dónde debía celebrarse. A su regreso, el Raikage había enviado a una docena de sus mejores Jonin a un Raikyo con órdenes de asegurar que nadie, salvo el propio Raikage, se acercara a menos de 1 milla de su hermano antes de enviar las convocatorias para la cumbre de los Gokage. Se aseguraría de que Akatsuki fuera detenido a toda costa. En Konoha, la convocatoria llegó rápidamente a la Godaime, y ella envió noticia de su ausencia a la aldea antes de elegir a sus 2 escoltas, Jiraiya y Shizune. La última fue una decisión obvia, como si Tsunade sería vista sin su fiel protegida, mientras que la primera fue una sorpresa. La mayoría de Konoha había asumido que Jiraiya asumiría el mando mientras Tsunade estaba en la cumbre, no que iría con ella. Como estaba, los muchos Chunin y Jonin hábiles se preparaban para el período en que ella estaría fuera de la aldea, los ancianos eligiendo cortésmente a Shimura Danzo como Hokage interino durante ese tiempo, poniendo a toda la fuerza Shinobi en alerta. En uno de los muchos campos de entrenamiento, la Chunin Haruno Sakura tejía sus manos a través de un conjunto de sellos, observando cuidadosamente su entorno. Sus oponentes eran hábiles en el rastreo, pero ella misma no se consideraba una de las principales usuarias de Genjutsu de Konoha por nada. Moviendo, no dejó rastro de que alguna vez estuvo allí, aunque si un extraño entrara en el claro, encontraría la imagen de ella trabajando arduamente, preparando el área con trampas. Desplazándose por el bosque, Sakura sabía que colocar un genjutsu tan específico no hacía nada para detener a su perseguidor, solo retrasarlo. Corriendo hacia un pequeño claro, Sakura es atacada desde el lado por un gran perro, y queda inmovilizada hasta que se desvanece en nada. Maldita sea, uno de sus genjutsu, una voz llega desde arriba. Vamos, Akamaru, Shino, aún tenemos que encontrarla antes de que se acabe el tiempo. Y con esa nota, los compañeros Chunin Inuzuka Kiba y Aburame Shino parten en busca de su objetivo. A lo lejos, Sakura es golpeada por detrás por un golpe bien colocado en la parte baja de su espalda, sacándole las piernas. Mientras yace allí, mira a su captora. En los más de 3 años desde que visitaron a Naruto, todos habían cambiado, volviéndose más abiertos con sus fallos y mejorando por ello, pero ninguno había cambiado tanto como Hyuga Hinata. Había pasado los primeros días después de haber visto a Naruto en un estado de ánimo ininteligible, llorando a mares y pasando tiempo con todos sus amigos, incluso quedándose con Kurena y varios días, antes de emerger como una nueva persona. Se dedicó a su entrenamiento con vigor, determinada a probarle a su antiguo amor que estaba equivocado. Ascendió en los rangos, y recientemente había sido promovida a Jonin, compartiendo el título con su primo Neji y sus compañeros de equipo Lee y Tenten, aunque solo era una Tokubetsu. Del resto de los Konoha 11, todos eran Chunin, aunque todo el equipo 10 estaba a punto de convertirse en Jonin cualquier día. Por supuesto, su opinión sobre Naruto no había cambiado mucho en los años desde que lo vieron. Estaban divididos en sus puntos de vista de que Naruto no podía controlar lo que decía, por lo que nada era su culpa, mientras que el resto pensaba que solo estaba siendo brutalmente honesto, y no merecía su amistad si eso era lo que realmente pensaba de ellos. Debido a eso, se abrió una brecha entre los antiguos amigos, y se alejaron, solo uniéndose cuando entrenaban o en misiones.
Me atrapaste, supongo que eso prueba que te ganaste tu rango de Jonin. Sakura sonrió débilmente, y Hinata le devolvió la sonrisa mientras la ayudaba a apoyarse contra un árbol mientras recuperaba la sensibilidad en sus piernas. Por supuesto, respondió Hinata con brusquedad. ¿Qué, pensaste que solo lo obtuve por suerte? Algo así, quiero decir, eso es como. Sakura cerró la boca, sabiendo que el tema de Naruto se había convertido en tabú dentro del grupo. Incluso sus Jonin Sensei habían evitado al rubio como tema. Quiero decir, de nuestra clase de graduación, nunca pensé que serías la primera en llegar a Jonin. Lo sé, respondió Hinata. De todos nosotros, yo veía más a Shino o Shikamaru llegando a Jonin primero, no a mí. Claro, dijo Sakura, sintiéndose incómoda. Entonces, ¿cómo? Estoy bien, al igual que Neji y su equipo, respondió Hinata fríamente, y Sakura se estremeció. Las dos encabezaban ideales diferentes sobre cómo pensar en los comentarios de Naruto sobre ellos. Si tan solo Naruto pudiera ser curado, entonces todos seríamos amigos de nuevo. Dentro de una cueva oscura, Itachi y Kisame estaban de pie, esperando a que sus camaradas aparecieran en la niebla brumosa que señalaba que la reunión comenzaba. De repente, hubo un sonido de estática mientras varias figuras aparecían de la oscuridad, sus formas brillantes iluminando la cueva. Uno por uno, los miembros aparecieron. Pain, Konan, Zetsu, Deidara, Sasori, Idan y una nueva persona, un hombre cuyas facciones estaban ocultas detrás de una máscara, lo único que delataba que tenía un rostro debajo era un solo agujero para el ojo derecho. Kakuzu, sin embargo, no estaba presente. Todos, comenzó Pain. Originalmente, nuestro plan era tomar los Biju y convertirlos en un arma para usar contra las naciones elementales. Sin embargo, los Jinchuriki de 8 de los 9 Biju han demostrado ser demasiado poderosos para simplemente someterlos y capturarlos. En 2 días, los 5 Kage se reunirán en la Tierra del Hierro para algo que no ha ocurrido desde los primeros días de las aldeas ocultas. La cumbre de los Gokage en Tonopen. Konan y yo iremos allí con el objetivo de matar a los Kage y reemplazarlos con clones especializados. Mientras hacemos eso, Idan reportará a nuestra base en la Tierra de los Demonios. Se reunirá con Zetsu y se unirá a Sasori mientras preparan la primera ola de la Guerra Mundial Shinobi final. Entonces, finalmente lo estamos haciendo, cacareó Deidara alegremente. ¿Qué hago yo? Tú, junto con Kisame, serán visitados por Zetsu y recibirán sus respectivas órdenes en persona, respondió Pain. ¿Qué hay del nuevo tipo? Preguntó Kisame, señalando hacia el hombre enmascarado. Pain estaba a punto de responder cuando el hombre en cuestión habló. Tengo algo de información para darle a Itachi. Su voz era fría, uniforme y Kisame parecía confundido, habiéndola reconocido pero incapaz de ubicarla. Mientras Kisame intentaba recordar dónde había oído esa voz antes, el hombre enmascarado se giró hacia Itachi, quien no hizo nada para revelar su absoluto odio hacia el hombre frente a él. Madara, por su parte, vio el odio y lo ignoró en favor de cumplir con su parte. Parece que la pelea de Sasori con Orochimaru lo debilitó más de lo que pensábamos. Hasta ahora sabíamos que esa serpiente ha vivido mucho más allá del punto en que debería haber muerto, pero traigo nuevos detalles. Ha tomado residencia en un nuevo cuerpo, el de tu hermano, Uchiha Sasuke. Los ojos de Itachi se abrieron antes de que la atmósfera dentro de la cueva se volviera sofocante, matando a varios murciélagos. Mientras los cadáveres caían a su alrededor, Kisame habiéndolo notado y deleitándose en la intención asesina, Itachi pronunció una sola palabra, una que revelaba sus intenciones a aquellos lo suficientemente observadores para saberlo. Donde el ojo de Madara, apenas visible en la sombra de su máscara, parecía curvarse y danzar con diversión. Su escondite actual, según nuestro informante, aquí Madara señaló hacia Sasori, quien fue acreditado por capturar a Kabuto, está en el borde este de la Tierra del Relámpago, su escondite más al norte. Itachi no dijo nada, solo se giró y salió de la cueva, llevándose la intención asesina con él. Madara simplemente observó mientras cada uno de los miembros se desvanecía de la existencia, y se unió a ellos en su regreso a sus cuerpos. Tenía varias cosas que preparar con Zetsu ambos, antes de ir a observar el fruto de los esfuerzos de Itachi. Esa serpiente no sabrá que lo golpeó. Todo lo que necesita pasar ahora es que se maten entre ellos, no habrá más obstáculos entre mí y el éxito. Orochimaru caminaba por los pasillos, observando con diversión cómo los muchos sujetos de prueba se acobardaban en su presencia, doblemente considerando que la mayoría de ellos estaban en el nivel 2 del sello maldito. Acercándose al científico jefe de la instalación, esperaba el informe que aguardaba.
A partir de esta mañana, tenemos más de 200 sujetos imbuidos con el sello maldito, con más programados para recibirlo en los próximos días, habló el hombre, uno Satoshi Aoi, dando los detalles necesarios en el menor tiempo posible. Todos ellos pueden llegar al nivel 2, mientras que solo un pequeño porcentaje puede mantener su mente. Sin embargo, continuó antes de que Orochimaru pudiera hablar, esos pocos pueden comandar al resto de maneras que nosotros no podemos. ¿Y sus lealtades? Aoi sonrió. A usted, señor Aoi, esperó un momento antes de continuar. El paciente Zero ha mostrado que tiene el potencial para controlar sus impulsos, pero está más preocupado por no herir a las personas, por lo que el progreso no ha avanzado tanto como esperábamos en esa área. ¿Cuándo estarán listos para la batalla? Orochimaru parecía aburrido mientras miraba las formas acobardadas en su presencia. Todos los sujetos están listos para el combate, y los nuevos necesitan apenas horas para aclimatarse al sello maldito antes de estar listos para la batalla. Orochimaru sonrió, apartando su mirada del grupo. Excelente. ¿Se ha recibido noticia de su instalación hermana en el sur sobre el estado de sus proyectos? Por supuesto, Aoi parecía nervioso. Los estudios han mostrado que no es posible convocar un alma una vez que ha sido sellada, mientras que diferentes talismanes pueden usarse para diversos grados de control sobre el alma. Han recolectado docenas de diferentes muestras de ADN, junto con personas vivas, para usar. Los resucitados, por supuesto, pueden ser desconvocados en cualquier momento, mientras que el control sobre su alma no disminuye en lo más mínimo, ya que varios sujetos de prueba han sido desconvocados y luego convocados nuevamente, sin efectos notables fuera del consumo de chakra requerido para la convocación. Orochimaru parecía satisfecho, en su mayor parte, pero no estaba completamente apaciguado. ¿Y de su otro proyecto? Aquí Aoi estaba visiblemente incómodo, y bastó con una sola mirada y los ojos una vez amarillos del Sannin de la serpiente para que diera todo lo que sabía sobre el tema. Hasta ahora, están resultando difíciles de domar, mientras que el poder que emiten es masivo. Debo admitir que realmente son los más formidables de todos sus sujetos de prueba. Aoi tomó aire para estabilizarse. Por lo demás, reportan que todo va según lo programado. Orochimaru le dio una sonrisa desarmadora a Aoi, quien se relajó antes de colapsar en el suelo, comatoso. Dentro de los ojos de Orochimaru se podía ver una estructura atómica hecha de anillos rojos rodeando la pupila negra, mientras que el resto del iris que rodeaba la formación roja era tan negro como la pupila. Ahora veremos quién es el más fuerte de nosotros, Madara.